Muy bien. Pasen adelante. O ahí vienen, ¿eh? Vaya. Muy bien, vamos a comenzar entonces. La Biblia y la gracia de Dios es el tema que vamos a tratar ahora. La Biblia y la gracia de Dios. Entonces vamos a orar para pedirle la dirección a Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque nos da la oportunidad de poder seguir hablando de tu santa y bendita palabra. Te suplicamos, Dios mío, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro en esta noche. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, para que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra y que lo podamos poner en práctica. De esa manera podamos reflejar esa gracia maravillosa que tú deseas que nosotros reflejemos, Señor, para la honra y gloria tuya y para el beneficio de tu pueblo. Bendice a las personas que también después van a ver este mensaje, Señor, y que sea de bendición también para ellos. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la Biblia y la gracia de Dios. Ese es el tema, ¿no? ¿Está bien ahí, va? ¿Se ve bien ahí? Sí. Muy bien, entonces la Biblia y la gracia de Dios. Entonces vamos a comenzar explicando sobre la gracia, ¿no? Y dice la Biblia, mire, la Biblia, dice, no define la gracia en una sola palabra, no, sino que se define, la Biblia lo define de diferentes maneras. Desde el principio de la creación hasta hoy, vemos la gracia de Dios manifestarse de muchas maneras, ¿no? O sea, es un atributo, o sea, la gracia. Y esa, hermano, la gracia encapsula todos los demás atributos de Dios, todos, porque ahí se encuentra todo. Si hablamos de misericordia, ahí entra en la gracia. Si hablamos del amor, entra en la gracia. Hablamos de la compasión, entra en la gracia. Miren. Hablamos de la paciencia, entra. Todos entran en la gracia. Por eso es importante conocer la gracia, ¿no? Ahora dice también, gracia es la generosidad de Dios. Eso viene de Dios. Es la demostración gratuita de todos los favores de Dios sobre aquellos quienes no se lo han ganado, no se lo merecen y que jamás podrán pagarlo. O sea, eso es gracia. Es algo que de Dios nació. O sea, que nadie lo presionó. Es algo de Él. Es algo innato de nuestro Dios, ¿no? Gracia, muchos la definen como favores de Dios que nos da sin merecer. Eso dicen muchos. Muchos dicen, la gracia es un favor inmerecido de Dios. Pero es más que eso, cuando hablamos de gracia. Son favores que Dios nos da. ¿Mereciendo qué? Lo contrario. Miren. O sea, que no solamente es un favor que Dios nos da sin merecer, sino es un favor que Dios nos da mereciendo lo contrario a la gracia, o sea, la destrucción. Si doy de comer a un mendigo, eso es misericordia. Pero si ayudo a quien no merece nada, a quien ni siquiera reconoce la necesidad, eso es gracia. Y se dan cuenta que nosotros a veces estamos dispuestos, bienvenido, pase adelante. Nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar a la gente. Y decimos, yo voy a ayudar a la gente. Porque decimos, yo veo que andan pidiendo en la calle, les voy a ayudar. Entonces eso es misericordia. Pero hay personas que tienen necesidad, pero son orgullosos. Sí, no reconocen la necesidad. ¿Sí? O sea que, y entonces ayudarle a esa gente, esa es gracia, porque esa gente ni se lo merece. Entonces vemos acá que eso es lo que Dios hizo por nosotros, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero es que el mundo estaba pidiéndole a Dios que lo salvara. No nos importaba. Pero Dios en su grande amor dijo, yo los voy a salvar a pesar de que estos ni siquiera tienen la menor idea que están condenados. Dios manifestó su gracia desde el principio de la creación, cuando el hombre pecó. Mereciendo la muerte les ofreció un medio de salvación. Eso es la gracia. O sea, mereciendo la muerte les ofreció la oportunidad de la vida. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Adán que iba a suceder si comía del árbol que le había dicho que no comiera, el árbol así de el bien y el mal? Mira, le dijo, vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Comió, ¿te das cuenta? Pero Dios dijo, a pesar de que yo les dije que van a morir, pero les voy a proveer un medio para salvación. Esa es gracia. Eso es como con los hijos. Uno a veces con los hijos, a mí me pasa mucho. Uno a veces se enoja con sus hijos. Porque uno quiere que sus hijos hagan las cosas bien y de repente resulta que lo hicieron mal. Pero ¿qué hace uno? A pesar de que lo hicieron mal, todavía uno va y les ayuda. Imagínense.
Pero ¿cómo? Pero si lo hicieron mal, o sea, no debiéramos de ayudarle, hay que sufran, hay que aprendan, pero no dice, no, a pesar de que lo hizo mal, pero le voy a ayudar. ¿Really? Esa es la gracia. Y entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque Dios espera que nosotros tengamos esa actitud para con los demás, empezando con la familia. En la familia hay gente que tal vez merece que nos los ayudemos. En la iglesia también hay gente que merece que tampoco se le ayude. En el trabajo también hay compañeros que merecen que no se les ayude. Tenemos amistades que también no merecen que les ayudemos, pero tenemos que mostrar ¿qué? Gracia. ¿Mire? La gracia, dice, no es algo que las personas ganan o merecen a través de sus acciones o méritos, sino un regalo libre y voluntario de Dios. Es un don, un regalo inmerecido, un indulto que Él ofrece a la humanidad a través de ¿quién? De Jesucristo. Cuando comprendemos bien lo que es la gracia de Dios, entonces, el día que nosotros comprendamos bien lo que es la gracia de Dios, entonces seremos más agradecidos, vamos a ser más humildes, hermano, vamos a ser más amables, vamos a ser más comprensibles, vamos a ser más tolerantes, vamos a ser más sinceros, vamos a ser más comprometidos, vamos a ser más leales y más santos, porque esas son una de las muchas cualidades que nacen y se desarrollan al tener la gracia de Dios. Fíjense que yo conozco el Evangelio de la edad de 13 años. Y ahorita tengo 58 casi. En julio cumplo 58, así que quien quiera traer regalo sabe que el 1 de julio. Entonces, quiere decir que casi 50 años de conocer el Evangelio. Pero en este tiempo he tenido mis sub y bajas. No crea que siempre he sido así. Es más, yo en una ocasión un amigo mío me dice, de Sanarate, ¿no? Yo soy. Me dice, Lionel estaba platicando con un hermano y le decía, ¿sabes qué? Lionel está predicando por las redes sociales, ya hace mucho tiempo. Y dice que le dijo otro, Lionel, ese Lionel nunca va a cambiar. ¿Por qué creen que digo eso? Porque él me conoció en un tiempo que yo me había alejado del Evangelio, de la iglesia, ¿sí? Me alejé. Pero lo que sí les puedo decir, que el tiempo que me alejé de la iglesia, sinceramente, a mí no me fue bien, hermanos. A mí no me fue bien, ¿eh? Yo veo que hay gente que se salen y regresan y no les pasa nada. A mí me fue muy mal. Muy mal. Y hay cosas que no las digo porque no está bien decirlas, pero con solo decirles me fue muy mal, me fue muy mal. Muy mal. Estuve hasta detenido por eso. Estuve a punto muchas veces de perder la vida. ¿Por qué? Por haberme alejado de los caminos del Señor. En realidad. Entonces, cuando yo regresé a los caminos del Señor otra vez, entonces yo ahora, ¿qué hago? Yo soy más tolerante, fíjense. ¿Sí? Antes no. Y en mi pueblo hay gente que me conoce y sabe que mi carácter, hermano, era muy malo. Muy malo, muy malo. Yo daba un golpe y me preguntaba. Así era. Yo no sabía controlar mis emociones y mis sentimientos. Era una vergüenza. Pero ahora, gracias a Dios, he ido controlando más eso. ¿Por qué? Primero, por las malas experiencias que he tenido, que tuve. Y segundo, porque el Señor me fue haciendo entender que Él había extendido su gracia para conmigo. Y que Él espera ahora que yo extienda esa misma gracia para con los demás. Sí. Entonces, eso me ha ayudado. Pero también hay otra, en la Biblia, una parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Y esa parábola ilustra, pero re bien lo que es la gracia. Porque ¿qué fue lo que pasó? Ustedes saben que según esa cultura, la cultura judía de ese entonces, y según las costumbres de ellos, cuando se le daba herencia a alguien era porque los papás ya estaban muertos. Pero la herencia no se les daba en vida. Entonces el hijo más pequeño le dijo, papá, yo quiero que me des mi herencia porque yo me quiero largar, me quiero ir de aquí, quiero ir a probar a otros lados. Y el papá le dice, hijo, pero ¿cómo te vas a ir? Aunque la Biblia no lo dice, pero imagino que el papá haber negociado con el hijo tratando de que no se fuera. Pero quizás tanta era la insistencia que le dijo, bueno, está bien. Pero ahí ya vemos una falta de respeto de parte del hijo porque le está pidiendo una herencia que yo a veces me pongo a pensar, y hay hijos que son así, que los hijos cuentan con una herencia, ¿y de qué? Si no les corresponde.
Si yo, por ejemplo, tengo propiedades, tengo casas, tengo yo, si es que tuviera, ¿no? Que no tengo nada, pero si los tuviera, entonces realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Son míos, no de mis hijos. Pero a veces los hijos cuentan con lo que uno tiene. No debe ser así. Porque si a los padres les place, le va a dar a los hijos. Si no, no, si usted es de él. Entonces, ¿por qué los hijos vienen a reclamar algo que ni les ha costado? Y muchos hacen eso. O conozco hijos que a veces tienen papás que están comprando una casita y la están pagando y ellos ya están hablando de una herencia cuando que ni la casa es del papá porque todavía la paga o de la mamá. Y lo hacen aquí. Pelean ahí sobre cuando me toque, que cuando vamos a compartir qué si el papá pobrecito todavía está trabajando y la mamá para pagar y los hijos ya están pensando, ¿me entiendes? Ya mataron al papá y le están quitando la herencia. Y ese muchacho hizo esto, una falta de respeto. Y el papá le dio su parte y se fue. Pero cuando ya se había ido, dice que gastó todo lo que tenía. Y después, como no le daba quien le diera trabajo, fue a trabajar a un lugar donde apacentaban cerdos, cosa que para ellos en su cultura era lo más repugnante. Que un judío ni comen ni pueden convivir con cerdos. Eso para ellos es inmundo. Y él dice que deseaba comerse hasta la comida de los cerdos, hermano. Mira hasta qué punto llegó el pobre muchacho. Pero hay algo importante que me llama la atención que dice, y pensando en esto. Ahí comenzó a pensar él. O sea, no había pensado toda su vida. Ahí comenzó a pensar. Ya cuando estaba sin plata, sin amigos, sin nada. Solo. Y dijo, ¿cuántos criados hay en la casa de mi papá? Era rico. Y todos duermen bien. Todos comen bien, están bien tratados. Los que trabajan en la casa de mi papá. Y yo aquí, dice, deseando comerme las migajas, o sea, lo que comen los cerdos. Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Pensó, miren, voy a regresar a mi casa. Y le voy a decir a mi papá, pensó, miren, papá, yo no soy digno de ser hecho tu hijo. He pecado, ¿quién? Contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Perdóname. Hazme como uno de tus criados. Él consideró ya no ser digno hijo de Dios, del Padre. Pero cuando el papá lo vio, ¿qué significaba eso? Que el papá estaba pendiente. Quiere decir que el papá quizás todos los días, a determinada hora salía a ver si aparecía por ahí el hijo. Y apareció el hijo un día. Y entonces el papá cuando llegó, es que el hijo le dijo algo. No le dijo nada. Ya no le dijo nada porque no hubo necesidad que se lo dijera. Porque el padre cuando lo vio, lo abrazó, lo besó y dijo, ¿saben qué? Háganme un favor. Saquen las ropas reales, lo mejor que hay ahí. Y vistan a mi hijo, prepárenlo bien y maten el mejor animal que hay. Porque esta noche va a haber fiesta. Y dijo también, pónganle el anillo en su mano, que significaba de realeza, significaba que era hijo de él. Como que le dice, tú no vas a ser un criado, tú vas a ser mi hijo. Y le dijo, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Miren, Dios, ¿merecía él que lo tratara el papá así? No, si había ido a gastar todo lo que le correspondía. Puso era la vergüenza de la familia. Pero más sin embargo, el papá mostró gracia. Y él dijo, no soy digno de ser hecho. Pero el papá le dijo, sí, yo te hago digno. Yo te hago digno aunque tú no te consideres digno. Entonces, es la mejor manera de mostrar lo que es la gracia. Entonces, la pregunta es, ¿acaso que Dios no ha hecho eso con cada uno de nosotros? Sí. Amén. Entonces, por eso nosotros cuando tratemos situaciones, tenemos que ser bien cuidadosos. 1 Pedro 5:10, mire lo que dice. Mas el Dios de toda gracia. ¿De quién es la gracia? De Dios. O sea, Él es el de la gracia. O sea, Dios es gracia en sí. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que haya esparcido un poco de tiempo. Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién? El Dios de la gracia. Entonces vemos que la gracia es de Dios. En término teológico, la gracia de Dios es un don que no merecemos, un favor divino que se concede a los humanos, manifestándose como misericordia, perdón, propiciación, ayuda y amor para la salvación y la vida eterna. Es dar algo sin esperar recibir nada a cambio. Eso es la generosidad. En Efesios 2, del 8 al 9, miren lo que dice. Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia. ¿Miren? Entonces quiere decir que la salvación es por gracia. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos presentemos delante de Dios, no vayamos con orgullo, con presunción. ¿Se recuerdan
el rico, el fariseo y el publicano cuando subieron al templo a orar. Dice que el fariseo que ni no se arrodilló estaba de pie y oró para sí mismo, o sea, calladito, ¿no? ¿Y qué dijo? Señor, te doy gracias porque no soy como estos. Él estaba llenando de orgullo. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Cuando nos presentemos delante de Dios, no olvidemos que Él nos ha demostrado gracia. Vamos con humildad. Entonces dice, Dios nos salvó por su gracia Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Ven? Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que cuando una gente ayuda económicamente, cuando una gente diezma o ofrenda, cuando una gente ayuna, cuando una gente presta un servicio a alguien, no nos sintamos orgullosos por eso. No, eso es una responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en nosotros, servirle al prójimo. Romanos capítulo 3, verso 23-24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice, pero por su gracia, y vuelve a aparecer la palabra gracia, miren, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. O sea, que estamos hablando de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, voy a explicarlo para que no se entienda como que tuvo que venir ley porque Dios quería que hubiera pecado. No, la idea es que cuando Dios estableció la ley es donde la gente comenzó a darse cuenta que eran pecadores, porque cuando no habían leyes nadie sabía que era pecador. Entonces, ¿cómo sabemos que somos adúlteros? Porque hay una ley. Fornicarios, hay una ley. Ladrones, hay una ley. Mentirosos, hay una ley. Quiere decir que las leyes son las que, cuando vino la ley, automáticamente nos sobreabundó el pecado. Significa que ahí nos dimos cuenta lo pecadores que éramos y en abundancia. Entonces dice, mas cuando el pecado abundó, que se puso en evidencia el pecado por la ley, sobreabundó la gracia de Dios. Eso es lo lindo. Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 15:10? Sin embargo, lo que ahora soy, dijo el apóstol Pablo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial, significa gracia, sobre mí, y no sin resultados. Mire, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino que Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Hermano, cuando nosotros le hablemos a alguien y ese alguien aceptó a Cristo, ese alguien nos escuchó y ese alguien comienza a hacer cambios, no nos sintamos orgullosos, como que la persona lo está haciendo porque yo soy bueno. Cuidado, no, dice él, es por la gracia de Dios. Toda la gloria la tiene que recibir Dios. El hombre no tiene por qué recibir gloria. No tenemos por qué decir, lo que pasa es que en esa congregación todo funciona porque ahí estoy yo y el día que uno esté eso no funciona. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. No nos consideremos como que somos partes importantes de un lugar, de la familia. Si no estoy en la casa, mi familia se viene de cabeza. Si no estoy en la empresa, esa empresa no funciona. No es cierto. Es gracia de Dios todo. Ejemplo de la gracia de Dios. Este ejemplo lo hemos visto y es muy bonito. El ejemplo de Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27. Miren lo que dice. Por eso el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Esa es la mejor manera de poder explicar la gracia. Y eso es, este texto, hermanos, yo nunca lo olvido cada vez que pasa algo. Cada vez que yo tengo que actuar, siempre pienso en esto, ¿ven? Dice, cuando empezó, porque él dijo, voy a hacer cuentas con mis siervos, un rey, le llevaron a un siervo que le debía millones de monedas de plata. Millones le debía, millones. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda, el rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa, hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero, porque esa era la ley antes. Si alguien no pagaba, lo agarraban como esclavo a él y a sus hijos y a la esposa. Así funcionaba, para poder recuperar algo. Era muy delicado eso, ¿eh? Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó, delante del rey, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que debo. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Según cuentas
dicen que este hombre tendría que haber nacido como 50 veces o 57 veces y volver a morir para poder pagar la deuda. O sea, que no había manera de que la pagara. Pero el rey fue movido a misericordia, le dijo, está bien, te lo perdono. Lo perdonó mi rey. Esa es gracia, porque él no merecía eso. Ahora miren lo que dice del versículo 28 al 31. Cuando este siervo se fue, se encontró con su compañero que le debía 100 monedas, nada más, de plata. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró al otro del cuello, hermanos. Miren. Y eso somos nosotros. O sea, nosotros se nos olvida todo lo que Dios nos ha perdonado. ¿Y qué hacemos nosotros? Agarramos del cuello al que primero que agarra. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos, por qué no tengo misericordia yo, así como Dios ha tenido misericordia de mí? Y eso debemos hacerlo. Y le dijo, págame lo que me debe. El compañero se postró delante de él y le rogó, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo te pagaré todo lo que debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó a echarle a la cárcel, hermano. Wow. Imagínense, lo metió a la cárcel. Y yo me doy cuenta, a mí me ha pasado también, que nosotros somos injustos. Miren, Dios tanto que nos ha perdonado Dios, pero cuando nos toca a nosotros, no perdonamos. Dice que había un joven que el papá le vivía prestando dinero, lo tenía. Y le decía, mira hijo, necesito para esto y lo otro. Y un día la nuera, dice que le dijo, ¿sabes qué? Yo siento que ya es tiempo que hablemos con tu papá y que hagamos cuentas. Porque tú le vivís prestando a tu papá. Aquí tengo el libro. La señora, la esposa, iba anotando todo. Le prestaste tal fecha tanto, tal fecha tanto, tal fecha. Sí, pero era para la misma. No, pero. Y le dijo ella, por favor, yo quiero que ya basta porque ese dinero es tuyo, es mío y de mis hijos también. Entonces, ¿sabes qué? Vas y le cobras a tu papá, porque si no van a haber problemas entre nosotros. Entonces él le dijo, está bien, tiene razón. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Prepara el libro y todo, y nos vamos a la casa de mis papás y vamos a ir a hacer cuentas. Llegaron a la casa y dice, papá, mamá, buenas noches, aquí venimos para platicar con ustedes, porque nos hemos dado cuenta que ustedes nos deben. Ahí mi esposa tiene un libro donde lleva la cuenta de todo lo que ustedes me han pedido prestado. Sí, hijo, le dice, perdóname, qué pena, qué vergüenza. Entonces, pues ahora venimos a hacer cuentas porque ya hay mucho. Es tiempo de que hagamos las cuentas. Y el papá le dice, bueno, está bien, con vergüenza. Entonces la muchacha sacó el libro y le dijo, no, espérate, vamos a hacer otra cuenta primero. Entonces él saca otro cuaderno y dice, bueno, vamos a ver, papá, vamos a empezar a hacer cuentas del día que nací. La leche que pagaste, los desvelos, la escuela, y empezó a hacer cuentas. Entonces la mujer se queda viendo y le dice, no, ya no vamos a seguir, papá. Le dice, perdóname, no importa todo lo que pueda darte, pero aún así estaré en deuda con ustedes. Esa es gracia. No hay manera, los hijos no van a poder pagarnos a nosotros. Si mis hijos pudieran hacer cuentas cuánto dinero se gasta, me podrían dar una cantidad de dinero. Pero hermano, no es solo dinero, y el tiempo, y el amor que uno les ha dado, el desgaste, porque uno da la vida. Bueno, casi la mayoría damos la vida por los hijos. Hay unos que no, pero la mayoría sí que damos la vida por los hijos. Entonces, esa es gracia, hermanos. Entonces miren lo que pasa aquí. Y le digo, no, tú me pagas. Qué triste que un hijo venga y le cobre o le reclame al papá o a la mamá. Eso sería lo peor, ¿no? Yo sé que también los padres no deben de abusar de los hijos, pero miren. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que le dijo, no, tú me vas a pagar. Pero le fueron a contar al rey y le dijeron, ¿sabes qué, rey? Ese al que le perdonaste un montón, por ahí anda quitando cabezas, pues. Y el rey se molestó mucho. Entonces el rey lo llamó y le dijo, eres malvado, eres malo tú. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión contigo. No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo lo tuve contigo. Eso que no se lo olvide. Yo a veces me enojo, hermanos. Cuando yo veo situaciones que me pasan a veces con las personas y me les quedo viendo, yo me enojo y a veces quisiera reaccionar, pero me pongo a pensar, digo, sí. O a veces, ¿saben qué? Cuando yo veo situaciones, mejor a veces me pongo a reír porque digo yo era igual o peor. Sí. Y no las cuento porque le digo, a mí me da vergüenza andar contando las cosas. A mí pena me da, yo no me siento orgulloso. Vergüenza me da contar todas las tonterías que yo hacía.
Pero gracias a la misericordia de Dios he ido entendiendo un poquito y me he dado cuenta que no debo de actuar mal. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versos 3 al 5. Otra historia. Los maestros de la ley, los fariseos, y que quede claro que no eran cualquier hermanito por ahí, eran los líderes religiosos desde entonces. Llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Ellos la encontraron en el acto del adulterio. Estaba fallando la mujer ahí. La encontraron en el acto del adulterio. La pusieron en medio de él y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena que a esta mujer hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Pero ellos lo hicieron para tentar a Jesús, pero la llevaban para matarla a pedradas. Es triste, ¿verdad? Porque si Jesús no hubiera estado ahí, la hubieran matado a pedradas. Claro que sí. Pero ellos no eran mejor que ella. Y lo vimos, la historia lo cuenta, que no era mejor que ella. Pero más sin embargo, como nadie estaba viendo lo que ellos hacían, a ella la agarraron, pero a ellos no lo habían atrapado. Entonces, como ustedes no me están atrapando a mí, mis sinvergüenzas, por eso yo me creo mejor que ustedes. Pero ¿qué pasaría si ustedes pudieran atraparme? Dijeran: wow, si este anda peor que nosotros. Pasa muchas veces en la iglesia, porque muchas veces la gente que más señala es la gente que más mal anda. Y es la gente más sinvergüenza. Sí. Entonces, ellos miren allí y llegaron sacando pecho. Entonces miren lo que dice el versículo 10 al 11. Al escuchar esto, Jesús, que tanta insistencia de ellos, porque, véanlo, hay gente que dice: tenés que hacerlo. Y uno dice: para, ¿cómo? El que está insistiendo mucho, y yo digo: este es un fariseo, un saduceo, por ahí anda. ¿Entiendes? Tienen el mismo espíritu, porque les gusta andar señalando a los demás. Entonces le empezaron dice, al escuchar esto empezaron a irse uno por uno cuando Jesús les dijo: el primero de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién tiró? Nadie tiró piedra, porque todos se dieron cuenta de que estaban siendo acusados. Pero ¿saben por qué es que se dieron cuenta? Porque ahí frente a ellos estaba la verdad. No podían hacerse para atrás. Ahora, cuando nosotros estamos hablando aquí, por eso me gustó, ayer me estaba preguntando eso sobre qué era un actor. Porque saben que la palabra hipócrita viene de la palabra actor. Un actor era alguien que estaba teniendo un papel, no era él. Entonces, por eso ven que lloran y hacen de todo en las películas. Y uno parecía, hasta uno, y lo peor es que están llorando ellos, lo hacen llorar a uno. Miren, lo convencen a uno, pero es un papel. Entonces muchas veces en la iglesia o los cristianos, entre comillas, estamos haciendo personajes, estamos teniendo un papel, somos hipócritas. Y decimos que me toca llorar, ahí viene la máscara. Me toca reír, ahí viene la máscara. Me toca señalar, ahí viene la máscara. Me toca mostrarme santo, ahí viene la máscara. Así somos. Entonces ahí andamos cargando como 10, 15 máscaras guardaditas, ¿no? Y decimos: ¿cuál me toca ahora? Ya. Así somos. Solo que de repente se nos olvida y no tener máscara cuando la gente, uy, ¿cómo? Porque estamos mostrando el verdadero rostro. Lo horribles que estamos, lo mal que vivimos. Pero eso viene siendo, hasta cuando viene Cristo, nos dice: traten de mejorar. Esto le pasó a ellos, ¿eh? Entonces viene y le dijo a la mujer, Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Quiénes te condenaron? Entonces ella le dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Qué bonito, ¿eh? Ese personaje maravilloso que sí lo podía condenar. Él era el único que podía agarrar piedras y llenarlos de piedra a todos. Él no lo hizo, hermanos. Entonces, si él no la condenó a ella, ¿quién soy yo para condenar? Entonces dejemos las piedras a un lado, ¿no? Y vámonos. Dejemos que sea Dios, Jesús, el que actúe. Amén. Y él le dijo: vete. Pero sí, ahí viene la condicional. Vete, pero ya no practiques más el pecado. Cambia, mejora, porque eso se trata. Estos días hemos estado hablando con algunas personas ahí y a mí, yo me cargo, mis hermanos, de ver, porque yo escucho hablar a la gente que tiene 5, 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, pero hermanos, son iguales, no cambian, hermanos, no hay cambios. Pero Jesús espera que cambiemos, hombre. Eso espera Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios espera que mostremos gracia. Los maestros de la ley y los fariseos mostraron gracia, no mostraron gracia.
Pero Jesús mostró gracia. Jesús mostró gracia. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes que esa mujer, que Jesús la perdonó ahí, porque era evidente que era una adúltera? Imagínense, ella ya era la hermana adúltera, porque como no sabemos cómo se llamaba, vamos a ponerle Juanita, la hermana Juanita, andaba por ahí de cristianita, y de repente supo que por ahí había una mujer que la habían agarrado en adulterio también. ¿Ustedes creen que esa muchacha, si es que supo que al otro la habían agarrado en adulterio, ¿ustedes creen que agarró piedras ella para agarrar la pedrada? No, porque ella dijo, así como Dios, así como Jesús tuvo misericordia de mí y usó la gracia, ¿qué tengo que hacer yo? Usar la gracia para con ella. Porque cuando nosotros miramos que alguien falla, ¿qué tenemos que hacer? Así como Él tuvo gracia con nosotros, tengamos la gracia también. No significa eso que le vamos a hacer, como decimos, hacernos los locos al pecado. No, el pecado hay que llamarlo por su nombre, pero usemos gracia. Sí, usemos la gracia, así como Dios tiene con nosotros la gracia. O sea, si mi hijo falla, yo cuando mis hijos fallan, yo les digo, no, ustedes hicieron mal por esto y por esto. Yo no dejo de decirles lo que hicieron mal, pero les digo, ahí viene el pero Dios tiene misericordia, Dios quiere cambiarlos, Dios quiere perdonarlos, Dios quiere ayudarlos. Eso es todo. Miren lo que dice Gálatas 6:1. Esta es la actitud que Dios espera que tengamos nosotros. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, imagínense, sabemos que por ahí anda un hermano y que anda cometiendo algún pecadito. Ustedes que son, ¿qué? Espirituales. ¿Qué tienen que hacer ustedes los espirituales? Dice, deberían de ayudarlo a volver al camino. Mire, pero ¿cómo tienen que hacerlo? Con ternura y con humildad. No con orgullo, con prepotencia, no humillando a la persona, no. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes, ¿qué? En la misma tentación, porque hermano, estamos en esta tierra. Nosotros tenemos las mismas posibilidades de pecar todos, hermano. Todos. Yo sé que, miren, esta congregación, yo siempre lo pongo de esa manera. Cada uno tiene sus luchas y cada uno tiene sus debilidades. Cada uno tiene su gigante que tiene que vencer. Lo que pasa es que no son los mismos. Tal vez alguno, su problema es el licor. No puede vivir sin el licor. Le gusta echarse los tragos, emborracharse y todo. A ver, al otro le gusta la droga. A otro las mujeres. A otro le gusta el pleito. ¿Sí? A otro le gusta el chisme y así. Cada uno tiene algo en particular. O a veces tenemos varias cosas, ¿no? No solo una. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidarnos esas áreas, ¿sí? Es como el ejército cuando están peleando. ¿Saben qué hacen los del ejército? Los del ejército se van a proteger, ¿qué cosa? Las áreas más débiles. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si, por ejemplo, si yo tengo un problema con el licor, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme lejos del licor. Porque hay algunos que dicen, no, yo sé que me voy a ir de ciudad, dice, porque aquí tomo mucho, por mis amigos me voy a ir, pero si donde quiera que esté el licor. Otros dicen, no, yo me voy a ir de esta iglesia, porque en esta iglesia tengo un problema con las hermanas, porque lo que pasa es que hay unas hermanas muy bonitas y no voy a otra iglesia, donde ni siquiera van a ser bonitas. O sea, ¿por qué? Porque el problema lo tengo yo adentro, no son las personas, soy yo. Entonces, confrontémonos, enfrentémonos y en el nombre de Jesús luchemos para ir venciendo eso. Eso es lo que tengo que hacer. Mi papá dijo alguna vez, y lo voy a decir porque es importante, mi papá dijo, así dijo, miren, si ustedes conocen a una hermana en la iglesia, y cuando ustedes ven que esa hermana está platicando con otro hermano, y ustedes se enojan, digo, ¿sabe qué? Ustedes están sintiendo algo por el hermano. Aléjense de esa hermana. Sí. Si usted cuando la hermana se le acerca y lo saluda, usted siente algo muy bonito en usted, aléjese porque hay un problema. Sí. Yo me reía cuando mi papá lo comentaba, pero es verdad, hermanos. Por eso que le preguntaron a Martín Lutero, ¿a quién le tienes más miedo? Y él dijo, ¿a quién? A Martín Lutero. Sí. Entonces nosotros no seamos como Pedro, que Pedro decía, no, los demás sí, yo no. Cuidado. O como aquel joven, ¿no? Que el joven era presidente de jóvenes de una congregación. Y de repente llegó una jovencita.
Y comenzó él, dice, a andar con la jovencita, porque él era el presidente, y entonces la jovencita se juntaba con él y todo. Entonces una hermana, ya más anciana, le dijo, ¿sabe qué? Tenga cuidado, hermanito, tenga cuidado con la joven. Le dice, hermano, ¿qué piensa usted? Yo soy el presidente de los jóvenes. Vaya. Yo soy espiritual, me está ofendiendo. Y le dijo, bueno, pero de repente, de tanto andar juntos, un día él la fue a dejar a su casa y estaba lloviendo y le dije, ¿por qué no pasa? Y pasó él. Para no cansarles, como andaba el papá y la mamá de viaje, le dijo, quédese en el sofá, porque hoy va a llover toda la noche, porque nosotros cuando llueve, llueve, ¿verdad? Pero en la mañana amanecieron los dos en la cama. Y nunca más volvieron a ver al joven en la iglesia. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy diferente. Yo soy espiritual, a mí no me puede pasar. Hermano, no. Huye de las pasiones juveniles, dijo Pablo. O sea, cuando nosotros veamos una cosa que no está bien, hermanos, alejémonos. Yo era de pleito, a mí me gustaba el pleito, antes me gustaba el pleito. Entonces cuando yo miro que por ahí se están armando pleitos, ¿sabe qué hago yo? Me voy, porque yo no quiero estar metido en eso. No, alejémonos de las cosas que nos pueden perjudicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces por eso dice, los espirituales ayuden a los otros, explíquenles su situación, háblenles de quiénes han sido ustedes, cómo el Señor ha tenido misericordia de ustedes. No sean orgullosos, porque no queremos contar. Y yo, hermano, no les voy a hablar grandezas. Yo he sido de los cristianos que he aprendido más por los golpes que por los consejos. Sí. Y no habría necesidad de eso, ¿no? Entonces, miren, ¿qué actitud vamos a tomar en esa situación nosotros? ¿Vamos a ayudar a volver al camino? ¿Tendremos la actitud que tomaron los maestros de los fariseos? No. No olvidemos que gracias son favores que Dios nos da sin merecerlo. Son favores que Dios nos da mereciendo lo contrario. No olvidemos. Ahora miren los textos que, estoy por terminar, los textos que manifiestan gracia, miren. 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Miren lo que dice el texto. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Sino que debe ser, ¿qué? Bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente. ¿Con quiénes? Con las personas difíciles. Miren lo que dice el texto. Es muy difícil. ¿Cuánto se tarda, hermanos? Le hemos hablado. ¿Cuánto se tarda para crear para poder hacer un edificio, hermano? Años. Y para destruirlo, en media hora lo destruye. Entonces yo conozco gente que se forma una reputación, pero en un ratito la pierde. Y hermano, media vez la gente comienza a hablar mal de nosotros, hermano. ¿No? Si es que es malo, es peligroso. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos el testimonio. Entonces, un siervo de Dios no debe andar peleando, no peleemos. Bajo ninguna circunstancia. No dice, bueno, sí puede pelear siempre y cuando, no dice, no pleito. El cristiano no debe pelear, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Primera de Pedro 3:5 dice, 3:15, más bien honren en sus corazones a Cristo como el Señor. Amén. La otra semana vamos a hablar qué es el Señor, porque todos decimos mi Señor Jesús, pero estén siempre preparados, dijo el apóstol Pedro, para responder, miren bien, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero dice, ¿cómo que hacerlo? Con gentileza y con respeto. Yo veo en las redes sociales donde se ponen los pastores teólogos, grandes teólogos se creen, y se ponen a estar peleando para ver quién sabe más. Y hasta hacen ahí, hoy lo logramos, aquí va a pasar no sé qué, va a correr sangre. Da náuseas de verlos, son una vergüenza. El cristiano no tiene que hacer eso. El cristiano no debe hacer eso. Con gentileza y con respeto hay que hacerle ver a los demás si están en el error. Yo no debo de dar con presunciones ni demostrando que soy mejor que ustedes y humillarlos. Eso no le agrada a Dios, hermano. Miren Romanos 12 del 17 al 19 lo que dice. No paguen a nadie, ¿qué? Mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir, ¿qué? En paz con todos. Ya lo hemos hablado eso cuando fue la guerra en Vietnam, ¿no? Que los americanos le tenían ahí un vietnamita y lo tenían como criado.
y lo trataban muy mal. Pero un día se sintieron mal porque el vietnamita nunca se quejaba, nunca. Y dijeron ellos, ¿sabes qué? Nos sentimos muy mal. Y te queremos decir que nos perdones, vamos a cambiar, ya no vamos a molestarte, porque le ensuciaban las botas para que los volviera a lustrar. Dice, le echaban grasa de los pilotos para encender la cosa de la estufa, ponían agua en la entrada y le caía el agua al pobre vietnamita, o sea, lo trataban muy mal. Entonces el vietnamita le dice, ¿en serio ya no van a hacer malo conmigo, no? ¿De verdad? Sí, ¿no? Bueno, entonces yo también prometo no echarle mocos a la sopa. O sea, se estaba vengando. Pero se estaba vengando. Ahora, muchas veces nosotros no practicamos esto. Miren, no paguen a nadie mal por mal. ¿Saben qué hacemos nosotros? Empezamos a hablar mal de la persona y nos estamos vengando. Dice uno, mire, yo, fulano me hizo tal cosa, pero como yo soy cristiano, porque usted sabe que él o ella, mire, y empezamos a enumerar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando trapitos. Nos estamos vengando, ¿sí? Y Dios no lo ve bien, hermanos. Entonces, si lo hemos hecho, pidámosle perdón a Dios. Señor, perdóname porque he hablado mal de la hermana, de la hermana Flor. ¿Ah? Pero ya no lo voy a hacer. No tengo por qué hablar mal de ella. No tendría que hablar mal de ella. Al contrario, bendecirla es lo que teníamos que hacer. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos vengamos y eso a Dios no le agrada. Romanos 12, 19, miren lo que dice. Queridos hermanos, no tomen venganza por ustedes mismos, sino que dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. El error de nosotros, que todavía no lo hemos entendido porque tenemos una cabecita bien dura, es de que cuando yo he escuchado gente que me dice, ya se dio cuenta que qué le pasó al hermano tal o a la hermana tal, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ella o él me hizo algo malo. ¿Sabe qué es lo que estamos tratando de decir con eso? Que la persona está pasando lo que está pasando por lo que me hizo a mí. O sea, yo me creo tan importante que Dios está castigando a la gente con enfermedades, hasta enfermedades de muerte, porque me hicieron un mal a mí. ¡Wow! ¡Qué importante soy yo, pues! Dios no funciona así. Dice Dios, yo practico justicia. ¿Sabe cómo funciona Dios? Para tratar de entender, ¿no? Tratar de entender. Porque la Biblia dice que si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a los hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos? Significa que el amor del Padre y la Madre es una idea de lo que es el amor de Dios. Entonces, imagínense que el amor de Dios es mucho más grande. ¿Ustedes saben cómo funciona? Por ejemplo, Martín y doña Norma tienen dos hijos. Tienen a... ¿Cómo se llama? Ellos dos, vamos a hablar de otros. Tienen tres, vamos a hablar de otros. Estos dos muchachos se pelean. Cuando llegan con ellos no van a... Si fue Fiorella la que tuvo la culpa y trató mal a Rodrigo, ellos no van a decir, ¿pero qué hiciste? Y se le van a ir encima a Rodrigo, no. Ellos lo que van a decir, espera, ¿cómo está la cosa? Miren, y va a empezar, ustedes son hermanos, ustedes no tienen que estar peleando, usted no tiene que tratar, pídale perdón a su hermana, denle un abracito, miren, eso es de los papás. Pero los papás no van a venir a actuar como nosotros. Pero nosotros, fíjense cómo somos nosotros. Cuando nosotros, alguien nos hizo algo, le decimos, Señor, castíganos. No queremos que Dios actúe mal. Hermanos, imposible. ¿Saben hasta qué va a hacer Dios? Cuando Dios me mire que yo estoy actuando mal, en vez de castigarlo a esa persona, me va a venir a castigar a mí. Porque decir, te castigo a ti porque tenía que esperar que yo reaccionara. Porque la justicia de nosotros, hermanos, no es buena. Somos injustos, siempre nos vamos a ir contra la razón, siempre vamos a defender lo que no debemos de defender. Entonces lo mejor es, calladito, más bonito nos vemos. Mejor digamos, Señor, la hermana Isamar me hizo tal cosa, yo te la pongo en tus manos, tú encárgate. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no empezar a meter leña. Y eso es lo que hacemos nosotros. Pero como miramos que para arriba no se puede, ¿saben qué hacemos? Empezamos a ¿qué? A buscar personas que nos apoyen. Y como hay personas que tal vez están igual que nosotros o peor que nosotros, claro que nos van a apoyar y vamos a terminar mal todos. Cuidado con esa actitud. Este es un pedido de no tomar la justicia por mano propia. La venganza es una respuesta humana natural cuando somos heridos, pero el camino cristiano exige un control de estas emociones. Cuando buscamos vengarnos, nos rebajamos al nivel del mal que se nos ha hecho. La venganza personal a menudo está motivada por el orgullo, el rencor y la ira. Y es casi imposible que sea ejercitado por la justicia y la imparcialidad. Imposible.
En lugar de actuar, el creyente debe ceder el espacio, dejar lugar, dar cabida a la acción de Dios. Esto implica un acto de fe y de humildad. Yo conocí a una joven que me dijo una vez: Leonel, yo odio a mi hermana. Y yo le dije: vos todavía te entiendo. Y se me quedó viendo: ¿cómo así? Sí, no, es normal, tengas odio. Pero yo te voy a dar un consejo: empieza a orar. Y en tus oraciones dile: Señor, bendice a mi hermana. Y me dijo: sí, ahí comenzar. Porque le dije: no vas a ir a hablar con ella. Yo no te voy a decir que vas a hablar con ella, porque no vas a hablar con ella. Mejor empieza a decirle: Señor, bendice a mi hermana, ayúdame. Y poco a poco trata de llenar ese espacio de maldad con cosas buenas, y así se va a ir limpiando tu corazón. Y con el tiempo las cosas van a cambiar. Y después, hermano, 4 años hicieron la paz. 4 años. Pero hay que tener paciencia a la gente. A veces a la gente le cuesta. No es que le cueste porque sea difícil hacerlo si tenemos a Dios. Nos cuesta porque somos humanos y porque no queremos soltar el orgullo. Hasta que seamos humildes vamos a empezar y las cosas van a ser más fáciles. Pero el que está con Dios de verdad es humilde. Claro. Se nos llama a confiar a confiar en que la injusticia no quedará sin respuesta. Pero a esa respuesta no es nuestra responsabilidad. La entregamos el caso a Dios, quien es el juez justo y perfecto. Es importante entender que la ira de Dios en la Biblia no es un arrebato incontrolable como la ira humana, sino su justo y estable enojo contra el pecado y la maldad. Es la certeza de que Dios, siendo santo, debe y hará justicia en el momento y la forma correcta. Imaginen que Dios actuara como nosotros. Colosenses 4, 5 y 6 dice: anden sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes? Los que no son cristianos. Aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia. Miren, sazonada con sal. O sea, las palabras que nosotros hablamos tienen que tener sabor, hermano. ¿Qué significa que tengan sabor? Tienen que ser agradables a los demás. A mí me gusta el frijolito, pero si el frijolito no tiene sal, hermano, yo no me lo puedo comer. La comida puede ser muy rica, pero si no tiene sal, no lo podemos comer. La sal, ¿qué? Le da sabor, le da gusto. Entonces lo que está diciendo es: ustedes, igual que a la comidita se le echa suficiente sal para que esté al gusto, ustedes, sus palabras que salen de su boca tienen que estar así, de manera sazonadas con sal, para que sean de gusto ¿de quién? Del oyente. No que la gente diga: ay, que ya estoy, ay, no es lo mismo, solo hablando de maldad, no, hablemos cosas saludables. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena. ¿Para qué? Para que edifique. Hermano, tratemos de que nuestra boca, propongámoslo ahora. Yo sé que no es fácil. Este mensaje es para mí. Hermano, digámosle: Señor, permítenos que de hoy en adelante que todas las palabras que salgan de mi boca sean palabras que edifiquen. Palabras, mire, que sepamos cómo responderle a la gente con inteligencia. Mire, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Una vez había una señora y le dijo, eran 2 familias, ¿no? Parejas se juntaron. Entonces dice una, ¿no? Hablando: no, mi esposa se acaba de ir a hacer unos exámenes y le salieron unas cosas aquí. Y parece que tiene unos tumores. Cuidado, porque ese cáncer se muere uno. Ya lo estaba matando la amiga. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado, hermanos, por no pensar lo que decimos. Debemos preocuparnos por decir palabras que sean necesarias, que edifiquen, que manifiesten el favor inmerecido a los oyentes. De conclusión, vimos que la gracia no es algo que las personas ganan o merecen a través de acciones o méritos. Ya eso está claro. Sino un regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios es para todos, hermano. Es para nosotros. Digámosle: Señor, dame de tu gracia. Oremos así: dame tu gracia, de tu gracia. Y dice: mire, si nos dice, es un regalo de Dios, un obsequio que no merecemos, un indulto que Él ofrece a la humanidad a través de Jesucristo. Cuando comprendamos lo que es la gracia, cuando tengamos claro lo que es la gracia de Dios, seremos, lo dijimos del principio, más agradecidos. Sí. La gente va a ser más agradecida, va a ser más humildes, más amables, más comprensibles, más tolerantes, más sinceros, más comprometidos con Dios, más leales y comprometidos con los mismos hermanos, más santos,
La palabra santo aquí significa que se van a apartar del mal. Porque esas son una de las muchas cualidades que nacen y se desarrollan al tener la gracia de Dios. Si yo tengo la gracia de Dios, se van a empezar a desarrollar todas estas cualidades de mi vida. Y si no se han empezado a desarrollar, hermanos, ¿saben qué? Arrodillémonos en la casa y digámosle: Señor, quiero tu gracia. Señor, quiero ser más agradecido. Quiero ser más humilde. Quiero ser más amable. Quiero ser más comprensible. Quiero ser más tolerante, más sincero, más comprometido, más leal, más santo. Digámosle, ¿sí? Más paciente. A ver, no tenemos paciencia, hermano. Señor, quiero ser más sabio para que cuando yo abra mi boca, que de mis labios no salgan palabras que ofendan. Porque, hermano, las palabras a veces son como las piedras. Cuando ya la tiramos, hermano, cuando salió de la boca, ya no hay regreso, hermano. Por eso le digo, todos hemos fallado, sí, somos seres humanos, estamos en esta carne, pero digámosle: Señor, ayúdanos. Por eso el tema es la Biblia y la gracia de Dios. La gracia le pertenece a Dios, pero Él nos la quiere dar. Entonces se tiene que empezar a manifestar la gracia de Dios en cada uno de nosotros. No es fácil, no es fácil. Pero si lo hacemos, si le pedimos al Señor que nos ayude, lo vamos a lograr. Amén. Entonces, que esta noche nos estemos ahí en camita, en la casa, ahí pensando con la almohadita, digámosle: Señor, que tu gracia se empiece a manifestar en mi vida. Y no lo haga para demostrar que usted es mejor cristiano que otro. Hágalo porque es una necesidad. Porque cuando tengamos gracia, vamos a ser más saludables, hermano. Y nuestra cara se va a ver la paz de Dios. ¿Sí? Cuando hay esa gracia maravillosa. Dice que a Jesús lo admiraban porque miraban que en él había ¿qué? Gracia. Porque así es el texto. Si no lo han leído, de la edad de 12 años a 33 no se habla, pero dice que cuando Jesús estaba en el templo y que la mamá lo andaba buscando con el papá, con José, ¿no? Dice que le dijo: te andábamos buscando, y él dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Dice que bajó con ellos, dice, y se sometió a ellos, y dice, y él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, dice. O sea, que era agradable donde estaba Jesús. Quizás las personas, cuando estaba Jesús por ahí en algún lugar, la gente se sentía bien estar cerca de él. Qué bonito que la gente diga: ¿y quién está ahí? El hermano Juliano. Ay, voy a ir porque qué rico estar cerca de esa persona. Qué bonito habla. Qué paz se siente. Pero cuando digan: ¿y quién está ahí? Juliano. Ay, ni entro. No quiero escuchar eso. No, yo estoy cansado de estar escuchando tonterías. Qué tristeza, ¿no? Padre, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Muchas gracias porque nos das la oportunidad maravillosa de poder hablar, Señor, de estos temas tan necesarios. Señor, permítenos que nosotros podamos empezar a manifestar tu gracia en la casa, con nuestra familia. Que podamos manifestar esa gracia en el trabajo. Que podamos manifestar esa gracia en la escuela, en la calle, con las amistades, en las congregaciones. Que todos puedan ver que verdaderamente tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Perdónanos, porque yo sé que las cosas no las hemos hecho bien. Que quizás no hemos sabido utilizar tu gracia. Perdónanos, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de hacerlo bien. Te lo suplicamos, Padre eterno. Perdónanos lo que hemos hecho mal. Si hemos ofendido a nuestras familias, hemos ofendido a nuestros hermanos en la fe, hemos ofendido a nuestros compañeros de trabajo, Padre, perdónanos. Y permítenos, Señor, que podamos comenzar a hacer cambios, pero cambios que sean evidentes, para que las personas puedan ver que en nosotros está tu gracia y puedan comenzar a glorificar. Gracias por todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.